La noche en la Ciudad de México caía fría e indiferente sobre los rascacielos de Polanco, pero dentro del restaurante Pujol el tiempo parecía obedecer a otras reglas. Allí, en uno de los templos gastronómicos más exclusivos del mundo, el aire era enrarecido, denso de lujo y poder. Las paredes de concreto pulido y madera oscura absorbían los sonidos, creando una atmósfera de reverencia solemne. La iluminación era una obra de arte en sí misma, focos de luz cálida que descendían del techo alto, aislando cada mesa en su propia burbuja de intimidad y opulencia. El silencio era el plato principal, roto solo por el tintineo contenido de cubiertos de plata contra la cerámica artesanal y por conversaciones susurradas que decidían el destino de empresas y fortunas. En cada mesa se sentaba la élite de la sociedad mexicana, magnates, políticos, herederas y aclamados artistas. No venían solo por la comida, que era legendaria, sino por la afirmación de estatus. Estar en Pujol era una declaración. Cada gesto era calculado, cada sonrisa una negociación. El ambiente era un teatro de poder silencioso, donde la moneda corriente no era solo el peso mexicano, sino la influencia, el apellido y la apariencia de una vida perfectamente curada. Detrás de la fachada de minimalismo y elegancia había una tensión palpable, la constante competencia de quién era más importante, más rico, más inalcanzable. Un mundo herméticamente cerrado, inmune a la cacofonía de la metrópoli que pulsaba afuera. Fuera de los cristales ahumados, la realidad era otra. La Ciudad de México, con su energía vibrante y caótica, vivía a un ritmo frenético. Bocinazos, sirenas y el clamor de millones de vidas entrelazándose formaban la banda sonora de la ciudad real. Pero esa realidad no penetraba las paredes de Pujol. El restaurante era una fortaleza, un santuario para aquellos que podían permitirse olvidar el mundo. El contraste era brutal y definía la esencia del lugar. Una isla de privilegio extremo, flotando sobre un océano de vida común. Un recordatorio constante de la distancia abismal que el dinero puede crear entre las personas, transformando vecinos en habitantes de universos distintos. En una de las mesas más discretas, pero estratégicamente ubicada, estaba Arturo Valente. A sus 45 años, él era la personificación de aquel ambiente. Su traje italiano, de un gris tan oscuro que casi parecía negro, estaba cortado con una precisión quirúrgica, un testimonio silencioso de su riqueza. Su rostro, que podría considerarse atractivo, era una máscara de indiferencia y hastío. Había una dureza en su mandíbula y un pliegue permanente entre sus cejas, como si estuviera perpetuamente decepcionado con el mundo. Sus ojos, de un azul gélido, escaneaban el restaurante sin ver realmente nada, solo registrando y descartando, en un reflejo de cómo conducía sus negocios y su vida. Debajo de la superficie de control y poder, sin embargo, Arturo era un hombre hueco. La fortuna que construyó en el despiadado mercado inmobiliario era una armadura pesada, forjada para proteger una herida que nunca cicatrizó. Hacía 5 años la vida le había quitado a su esposa, Lilian, y con ella el único color que su mundo había tenido. Desde entonces se encerró en una fortaleza de soledad, llenando el vacío con adquisiciones, reuniones y cenas como aquella. Poseía todo lo que el dinero podía comprar, pero era emocionalmente indigente, un rey en un castillo de hielo, atormentado por el miedo de sentir cualquier cosa que se asemejara a la vulnerabilidad de nuevo. Su interacción con el sommelier fue un ejemplo perfecto de su desconexión. No probó el vino, solo lo olió con aire de fastidio e hizo un gesto de aprobación, despidiendo al hombre con un movimiento de cabeza. Para Arturo, la experiencia no importaba. Lo que importaba era que la botella fuera la más cara, la más rara, un ítem más para la lista de cosas que podía poseer. Se había convertido en un coleccionista de símbolos, usando la riqueza como un escudo para esconder al hombre que un día supo amar, el hombre que murió junto con Lilian. Su cinismo era su única compañía constante, un veneno que tomaba a diario para anestesiarse. El recuerdo de Lilian era un santuario prohibido en su mente. Evitaba fotografías, lugares y conversaciones que pudieran evocarla, pero ella estaba en todas partes, especialmente en el silencio. Lilian era su opuesto, cálida, vibrante, llena de una compasión que él nunca entendió completamente, pero que lo anclaba. Ella era la única persona que veía a través de su armadura, que lo desafiaba y lo hacía sentirse humano. Su pérdida no fue solo la pérdida de una esposa, fue la pérdida de sí mismo. El miedo a sufrir un dolor similar de nuevo era tan profundo que se condenó a una vida sin emociones, creyendo que la apatía era la única forma de supervivencia. Moviéndose entre las islas de privilegio, casi invisible en su eficiencia, estaba Sofía. Con 22 años, ella era una disonancia en aquel ambiente,
No había en ella la artificialidad pulida de las mujeres que frecuentaban el restaurante. Su belleza era serena y natural, emanando de una fuente interna de calma. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado, como exigía el uniforme, pero algunos mechones tercos se escapaban, enmarcando un rostro que expresaba una bondad genuina. Sus movimientos eran gráciles y silenciosos, fruto de largas horas de trabajo, moviéndose con un propósito que contrastaba con la ociosidad aburrida a su alrededor. Llevaba el uniforme sencillo del restaurante, una camisa blanca y pantalones negros, pero su dignidad le confería una elegancia propia. Sus manos, aunque encallecidas por la rutina de limpiar, servir y cargar, revelaban una delicadeza singular. Eran manos que trabajaban duro, pero que también sabían cuidar. A diferencia de los otros empleados que a menudo exhibían una deferencia nerviosa o un resentimiento velado, Sofía mantenía una postura de respeto, tranquilo. No se sentía inferior. Simplemente era consciente de su lugar en aquel ecosistema, cumpliendo su papel con una integridad que era casi un acto de rebelión silenciosa. Lo más notable en Sofía, sin embargo, eran sus ojos. De un castaño profundo y luminoso, parecían contener la resiliencia de generaciones. Había una profundidad en su mirada que sugería un alma mucho más vieja, alguien que ya había enfrentado más tormentas de lo que su edad sugería. En aquel mar de miradas cínicas y vacías, los ojos de Sofía eran faros de esperanza. Transmitían una compasión y una fuerza silenciosa que la hacían única, una flor silvestre que había brotado tercamente en el concreto estéril de aquel mundo de lujo. Ella veía a los clientes no como fuentes de propina, sino como personas, cada una con su propia historia, aunque no pudiera escucharla. Lejos del brillo de Pujol, la vida de Sofía era un tapiz de responsabilidad y sacrificio. Vivía en un barrio humilde en la periferia de la ciudad, un lugar de paredes coloridas y vida comunitaria, pero también de carencias y luchas diarias. Su pequeño apartamento, que mantenía impecablemente limpio, era su refugio. Huérfana desde la adolescencia, cuando sus padres murieron en un trágico accidente, se encontró como la única tutora de su hermano menor, Mateo. La transición de la juventud a la maternidad precoz fue abrupta e implacable, forzándola a abandonar sus propios sueños para garantizar la supervivencia del hermano que era el centro de su universo. Mateo, con sus 6 años de edad y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura, era la razón de todo. Él era su propósito, su alegría y su mayor preocupación. El niño padecía una enfermedad cardíaca rara, una condición que se cernía sobre sus vidas como una nube constante. Cada día era una batalla, no solo contra la enfermedad, sino contra la montaña de gastos médicos que generaba. El salario que Sofía ganaba en Pujol, que parecía una fortuna para sus vecinos, apenas cubría los costos de los medicamentos y las consultas, y la necesidad de una cirugía costosa era un fantasma que la atormentaba cada noche. A pesar del peso abrumador sobre sus hombros, Sofía nunca se permitió sucumbir a la desesperación. Llevaba su dolor con una gracia silenciosa, transformando su miedo en determinación. Su pureza no era ingenuidad, era una elección. Elegía creer en la bondad, incluso cuando el mundo le mostraba lo contrario. Elegía la esperanza, incluso cuando la realidad era sombría. Todas las noches, al volver a casa, dejaba el cansancio y la humillación fuera de la puerta. Para Mateo, ella era solo su hermana, su protectora, la personificación del amor incondicional. Soñaba con un futuro donde él pudiera correr sin cansarse, un futuro que estaba determinada a construir sin importar el costo. Una historia sobre 2 mundos a punto de colisionar. Un hombre que lo tenía todo pero no sentía nada, y una joven que no tenía nada, pero cargaba el peso del mundo con esperanza en el corazón. ¿Qué sucede cuando un pequeño objeto perdido se convierte en la llave para reabrir un corazón cerrado? Sigue viendo para descubrirlo. Y mientras este viaje comienza, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y estado nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. La cena de Arturo transcurría a un ritmo monótono, cada plato una obra de arte que él apenas registraba. Su impaciencia crecía a cada minuto, una irritación interna buscando un blanco externo. Examinaba el servicio con ojo crítico, buscando un fallo, una grieta en la perfección escenificada de Pujol que pudiera justificar su descontento. Era un hábito cruel, la necesidad de encontrar defectos en el mundo para validar el caos en su alma. Sus ojos gélidos seguían cada movimiento de los empleados esperando un desliz. Observó a Sofía mientras ella se acercaba a su mesa para servir el vino. Su cuerpo, tenso en anticipación a un error que casi deseaba que ocurriera. La oportunidad surgió de forma minúscula, casi imperceptible para cualquier otra persona. Al inclinar la botella, con la pericia de quien ha hecho ese gesto miles de veces,
Una única y rebelde gota de vino tinto se deslizó por el cuello y aterrizó en la base de la copa de cristal. Un detalle ínfimo, una mancha carmesí de milímetros en un universo de perfección. Para Arturo fue suficiente. Era la imperfección que esperaba. Una sonrisa fría y casi imperceptible rozó sus labios. Tenía su objetivo. El insignificante error se convertiría en el escenario para su frustración acumulada, un pretexto para descargar el veneno que lo consumía por dentro. Esperó a que Sofía terminara de servir y se alejara un paso. Entonces levantó la mano no para llamar su atención, sino para silenciar el ambiente a su alrededor. Su voz, cuando habló, no era alta, pero estaba cargada de un desprecio cortante que rebanó el silencio del Inonacien restaurante. «Camarera», dijo, la palabra sonando como una ofensa. Señaló la base de la copa con la barbilla. «Dígame, ¿la pulcritud es un lujo que no pueden permitirse o simplemente no viene incluida en el sueldo?» La pregunta fue retórica, diseñada no para obtener una respuesta, sino para herir. La observaba esperando ver el colapso de su compostura. La humillación fue instantánea y brutal. Las palabras de Arturo, aunque susurradas, resonaron en la mente de Sofía como un grito. La sangre subió a su rostro, una ola de calor y vergüenza que la hizo sentirse pequeña y expuesta. Las pocas mesas cercanas guardaron silencio. Las miradas curiosas y avergonzadas se volvieron hacia la escena. Vio lástima en los ojos de algunos y una diversión cruel en los de otros. Eran las miradas que más temía, las que la despojaban de su dignidad y la reducían a un estereotipo. El comentario sobre su condición financiera, la conexión entre pobreza e incompetencia, fue la puñalada más profunda, un ataque directo no solo a su trabajo sino a su persona. Con un esfuerzo monumental, Sofía se tragó el nudo que se le formó en la garganta. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Derramar una lágrima allí, frente a él, sería darle la victoria que deseaba. Respiró hondo, forzando la calma en su voz. «Le pido disculpas, señor. Fue un descuido mío. Traeré una copa nueva de inmediato». Su respuesta fue un acto de pura fuerza de voluntad, un escudo de profesionalismo contra su crueldad. Se inclinó levemente, un gesto de deferencia que le costó cada fibra de su orgullo, y se retiró de la mesa, sintiendo las miradas siguiéndola como si fueran piedras. Las horas siguientes se arrastraron para Sofía en una neblina de humillación. Cada vez que pasaba por la mesa de Arturo, sentía su mirada sobre ella, fría y juzgadora. Se concentró en su trabajo, sus movimientos volviéndose casi robóticos, una forma de protegerse de más interacciones. Finalmente, la noche comenzó a terminar. Los clientes se fueron marchando y el restaurante gradualmente se vació, el silencio ahora lleno de una melancolía de fin de fiesta. La mesa de Arturo fue una de las últimas en desocuparse. Permaneció sentado por un largo tiempo después de que sus invitados se fueran, solo, mirando lo que quedaba del vino en su copa, perdido en un abismo de pensamientos sombríos. Llegó la hora de limpiar su mesa, la tarea que ella había estado posponiendo. Con el corazón aún apesadumbrado, Sofía se acercó. Él no pareció notar su presencia, sus ojos todavía fijos en el vacío. Con las manos ligeramente temblorosas, un remanente de la adrenalina y la vergüenza comenzó a apilar los platos. Fue entonces que sucedió. Un pequeño objeto de metal que llevaba en una fina cadena bajo el uniforme se escapó. El medallón de plata, calentado por el calor de su piel durante todo el día, se deslizó y cayó al suelo de madera pulida. Casi no hizo ruido, un tintineo suave y discreto. El objeto rodó unos centímetros, su trayectoria aparentemente guiada por el destino, deteniéndose exactamente al lado de la punta del zapato italiano de Arturo. El sutil movimiento finalmente rompió su trance, parpadeó, su atención desviándose de la copa hacia el suelo. Vio el pequeño círculo de plata brillando bajo la luz tenue. Su primera reacción fue de pura irritación. Otro descuido de la misma empleada. ¡Qué noche de incompetencia! Se inclinó lentamente con la intención de tomar el objeto y usarlo como una prueba más de su falta de profesionalismo, quizás para asegurarse de que se presentara una queja formal, sellando su destino en ese trabajo. Sus dedos largos y cuidados se cerraron alrededor del medallón. El metal estaba frío contra su piel, pero había algo en su peso y en su forma que era extrañamente familiar. Lo levantó, la irritación aún moldeando sus rasgos, pero cuando abrió la palma de su mano para inspeccionarlo bajo la luz, el mundo de Arturo Valente dejó de girar. El aire quedó atrapado en sus pulmones. Su mente, siempre tan rápida y analítica, quedó completamente en blanco. No estaba solo viendo un medallón, estaba viendo un fantasma, un artefacto de una vida que creía haber enterrado para siempre. Allí, en la palma de su mano, estaba la prueba irrefutable, las iniciales A and L,
entrelazadas en una caligrafía elegante que él mismo había diseñado años atrás. Y del otro lado el pequeño grabado de un ángel, con alas detalladas y un rostro sereno, una broma interna entre él y Lilian. Era idéntico en cada detalle, en cada sutil rasguño que conocía de memoria, al medallón que le había dado a su esposa en su primer aniversario de bodas, la joya que buscó desesperadamente después de su muerte, la joya que los médicos dijeron que se había perdido en la confusión del hospital. Y ahora estaba allí. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo pálido, casi fantasmagórico. La máscara de arrogancia se deshizo, revelando a un hombre completamente vulnerable y conmocionado. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Miró a Sofía, pero su mirada estaba distante, atravesándola, viendo el rostro de su difunta esposa. La fortaleza que construyó alrededor de su corazón durante 5 largos años se derrumbó en un solo instante. Todas las defensas, toda la frialdad, toda la ira calculada, todo se evaporó, reemplazado por un torbellino de dolor, confusión y una nostalgia abrumadora. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era irreconocible. No era el tono cortante del magnate, sino un susurro ronco y tembloroso, el sonido de un hombre roto. ¿Dónde? Comenzó, la palabra saliendo con dificultad. ¿Dónde conseguiste esto? Levantó la mano temblorosa, mostrando el medallón. Sus ojos, antes gélidos, ahora estaban desorbitados, suplicantes, llenos de un dolor crudo que asustó a Sofía más que toda su arrogancia anterior. Su súbita y total transformación era desconcertante, como presenciar una estatua de mármol cobrar vida y comenzar a llorar. Sofía retrocedió un paso, asustada por la intensidad de su mirada. No entendía lo que estaba sucediendo, por qué ese pequeño objeto de plata había provocado una reacción tan violenta en él. Tartamudeando intentó responder. Es mío. Era de mi madre, dijo, su voz apenas un susurro. La confusión de él pareció profundizarse y la instó a continuar con un gesto impaciente, casi desesperado. Necesitaba la historia, necesitaba la conexión, necesitaba que la lógica imposible de ese momento tuviera algún sentido. Su mundo dependía de ello. Respirando hondo para calmarse, Sofía continuó, el recuerdo de su madre trayendo una ola de tristeza. Mi madre era enfermera. Me contó que lo recibió de una paciente hace algunos años. La paciente estaba muy enferma y mi madre la cuidó en sus últimos días. Fue un regalo de agradecimiento. Dijo que la mujer era muy amable pero muy triste. Cada palabra que salía de su boca era una pieza de un rompecabezas que Arturo estaba armando en su mente con un pavor creciente. Sabía lo que vendría a continuación, pero necesitaba escucharlo. ¿Cuál era el nombre de la paciente?, preguntó, su voz todavía un hilo. Sofía frunció el ceño, tratando de recordar el nombre que su madre había mencionado solo algunas veces. Un nombre que siempre había sido pronunciado con un cariño melancólico. Creo que era Lilian, dijo suavemente. Mi madre siempre la recordaba porque le parecía un nombre hermoso. El nombre que era la clave de su dolor y de su amor. Lilian, dicho en voz alta, allí, en ese restaurante, por aquella joven a la que había humillado, el nombre de su esposa sonó como una sentencia y una absolución al mismo tiempo. La confirmación golpeó a Arturo con la fuerza de una ola. Lilian. La paciente era Lilian. La madre de esta joven era la enfermera. El ángel anónimo que nunca pudo encontrar para agradecer. La persona que sostuvo la mano de su esposa cuando él no pudo estar allí. La ironía de la situación era tan cruel, tan perversamente poética, que sintió ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Había derramado su desprecio sobre la hija de la mujer que brindó consuelo a la persona que más amó en el mundo. La vergüenza que sintió fue abrumadora, un sabor amargo en su boca que superaba al del vino caro. Miró a Sofía de nuevo, pero esta vez la vio de verdad. No vio a la camarera torpe, no vio la incompetencia que viene con la pobreza. Vio un vínculo sagrado e inesperado con su pasado, un puente hacia el recuerdo de Lilian. Vio los ojos de la madre de ella, la bondad que su esposa debió haber visto en sus últimos momentos. En ese instante, Sofía se transformó ante él. Ya no era una extraña, sino una guardiana de una parte de su historia, una portadora de un legado que él pensaba que estaba perdido para siempre. La necesidad de reparar su error, de entender esta conexión cósmica, se convirtió en lo único que importaba. El restaurante, los negocios, su vida cuidadosamente construida, todo pareció insignificante. Se levantó abruptamente, su silla arrastrándose ruidosamente por el suelo, rompiendo el hechizo que había caído sobre ellos. No podía dejarla ir. No ahora. Había preguntas que necesitaban respuestas.
una historia que necesitaba ser contada. Ese medallón no era solo un objeto, era una invitación, una segunda oportunidad que no sabía que estaba buscando. «No vas a ninguna parte», dijo, su voz ahora firme pero desprovista de arrogancia. Había una urgencia en ella, una necesidad cruda. «Yo te llevo a casa». La declaración tomó a Sofía completamente por sorpresa. El gerente del restaurante, que observaba desde lejos, se acercó con cautela, preocupado por la escena. Arturo lo despidió con un gesto rápido, sus ojos nunca apartándose del rostro confundido y asustado de Sofía. Necesitaba hablar con ella, lejos de allí, lejos de las miradas curiosas. Necesitaba sumergirse en la historia de su madre y, por extensión, en la vida de ella. Sofía no sabía qué decir. Pasar de ser humillada a ser invitada a que la llevara el hombre más poderoso y aterrador que había conocido era surrealista. «Señor, no puedo. Yo tomo el autobús», tartamudeó, intentando restablecer alguna normalidad en la extraña situación. Pero Arturo no aceptaba un no por respuesta. «No fue una pregunta», dijo más suavemente esta vez, la vulnerabilidad aún visible en sus ojos. «Por favor, necesito entender». La palabra «por favor», tan extraña en sus labios, fue lo que la convenció. Vio en él no a un magnate, sino a un hombre en duelo, desesperado por respuestas. Ese momento marcó el verdadero inicio del conflicto. El problema central ya no era un medallón perdido, sino la colisión de dos mundos y dos dolores. Para Arturo, el descubrimiento abrió la puerta a su trauma, el miedo a conectar y sufrir de nuevo. Para Sofía, el encuentro con el pasado de su madre la arrojó a un universo de riqueza y poder que no entendía, un universo que podría contener la salvación para su hermano o su propia destrucción. El medallón era el catalizador, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La transición de aquella noche fue abrupta. Salieron de Pujol juntos, bajo las miradas atónitas de los pocos empleados que quedaban. El aire frío de la noche en la Ciudad de México los envolvió al salir, pero la atmósfera dentro del lujoso coche de Arturo era aún más densa. El silencio entre ellos ya no era de incomodidad, sino de expectación. Él no sabía qué preguntaría, y ella no sabía qué respondería. Ambos navegaban en un territorio desconocido, guiados solo por un pequeño ángel de plata y por el fantasma de una mujer llamada Lilian. Arturo conducía por las calles iluminadas de Polanco, pero su mente estaba en una habitación de hospital 5 años en el pasado. Estaba reviviendo el dolor, la impotencia, la culpa. La presencia de Sofía a su lado era a la vez un consuelo y un tormento. Ella era un pedazo vivo de su pasado, una testigo indirecta de su mayor fracaso. No estar con Lilian hasta el final. Se sentía desnudo, despojado de su armadura, y la sensación era aterradora. Por primera vez en años no tenía el control. Sofía, por su parte, miraba por la ventana cómo las luces de la ciudad pasaban como borrones. Su cabeza daba vueltas. El hombre a su lado, que horas antes la había herido con sus palabras, ahora parecía frágil. La historia de su madre, un relato de compasión que siempre guardó con cariño, de repente adquirió un nuevo y poderoso significado. Empezó a entender que la conexión entre sus familias no era solo una coincidencia, sino quizás un hilo del destino que finalmente estaba siendo jalado, uniendo su presente de lucha con el pasado de dolor de aquel hombre. El coche dejó atrás los barrios ricos y comenzó a entrar en las calles más modestas, el camino que Sofía hacía todos los días, pero que para Arturo era como viajar a otro país. Con cada cuadra, el abismo entre sus mundos se hacía más visible. Las fachadas elegantes dieron paso a edificios sencillos, el silencio dio paso al sonido de la vida real. Arturo observaba todo, una nueva perspectiva formándose en su mente. Estaba cruzando una frontera, no solo geográfica, sino emocional y social, un viaje del cual no sabía si quería o podía volver. La llegada al edificio de Sofía fue un shock silencioso para Arturo. La simplicidad del lugar, la dignidad en la pobreza, era algo que solo veía de lejos, a través de los cristales de su coche. Al detenerse apagó el motor y el silencio volvió, más pesado que nunca. «Háblame de tu madre», pidió, su voz suave en el espacio confinado del coche. «Cuéntame todo lo que sepas sobre sus últimos días, los últimos días de Lilian». La pregunta ya no era sobre el medallón, era sobre la redención, era sobre encontrar un cierre que nunca tuvo. Sofía dudó por un momento y luego comenzó a hablar. Contó sobre la pasión de su madre por la enfermería, sobre su dedicación incansable a los pacientes. Describió cómo su madre llegaba a casa exhausta, pero a menudo hablaba de una paciente especial, una mujer cuya tristeza la conmovía profundamente, una mujer que, a pesar de estar rodeada de lujo en una habitación privada, parecía la persona más solitaria del mundo.
Una mujer que encontró consuelo en las conversaciones simples y en el cuidado amable de una enfermera que veía más allá de la enfermedad. Mientras Sofía hablaba, Arturo escuchaba, cada palabra pintando un cuadro que se había negado a imaginar. Siempre pensó en los últimos días de Lilian como un periodo de dolor físico y oscuridad. Pero la historia de Sofía introdujo un nuevo color al lienzo, el color de la compasión, del cuidado humano. La madre de Sofía le había dado a Lilian algo que todo el dinero de Arturo no podía comprar, una conexión humana genuina en sus momentos finales. La deuda que sentía hacia esa mujer desconocida era inconmensurable. La conversación se extendió, suspendida en el tiempo, dentro de aquel coche estacionado en una calle humilde. Arturo comenzó a entender la profundidad del carácter de Sofía, una fuerza heredada de su madre. Veía en ella la misma resiliencia, la misma bondad. La humillación que le había causado en el restaurante ahora parecía un crimen aún mayor, un sacrilegio contra la memoria de su esposa y contra la mujer que la había ayudado. La necesidad de reparar su error se convirtió en una misión personal, una forma de honrar a Lilian. Al final de la conversación, algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no eran el magnate y la camarera. Eran dos almas unidas por una pérdida compartida y por un acto de bondad del pasado. Arturo miró a la joven a su lado y vio no un problema, sino una responsabilidad que sentía hacia la memoria de su esposa. No sabía cómo, pero sabía que sus vidas estaban ahora entrelazadas. No podía simplemente marcharse y volver a su fortaleza de hielo. El conflicto interno de Arturo comenzó a tomar forma. Ayudar a Sofía parecía lo correcto, una forma de pagar su deuda de gratitud. Podía ofrecerle dinero, resolver sus problemas financieros y seguir adelante. Sería la solución limpia, la solución del magnate. Pero al mirarla, sintió algo más. Un tirón en su corazón que lo asustó. Era el inicio de un apego, la semilla de la vulnerabilidad que tanto temía. Ayudarla significaba acercarse, y acercarse significaba arriesgarse a sentir dolor de nuevo. Por otro lado, el conflicto externo ya se estaba dibujando. ¿Cómo reaccionaría su mundo? Sus socios, sus amigos, su novia de conveniencia, a la que apenas toleraba. Verían su súbita preocupación por una simple camarera como una debilidad, un desequilibrio emocional. Su reputación, construida sobre una base de frialdad y control, estaría en juego. Ayudar a Sofía significaría desafiar las expectativas de su círculo social, enfrentar el desprecio y el escarnio. Sería una batalla en dos frentes, una dentro de su corazón y otra en el mundo que él dominaba. Esa noche, al dejar a Sofía en su puerta y regresar a su mansión vacía y silenciosa en Polanco, Arturo Valente se sintió más perdido y paradójicamente más vivo que en 5 años. El medallón de plata estaba en su bolsillo, pesado como un ancla. Lo sacó y lo colocó en la mesita de noche, al lado del único retrato de Lilian que conservaba. El objeto ya no era un misterio, sino un mapa que lo llevaba hacia un camino desconocido y peligroso, un camino que podría llevarlo a su ruina o a su redención. Y supo, con una certeza aterradora, que tendría que seguirlo. Al día siguiente, la luz de la mañana trajo consigo la dura realidad de la noche anterior. Arturo se despertó en su vasta y silenciosa mansión con una sensación de desorientación. El medallón de plata en su mesita de noche era la prueba de que no todo había sido un sueño. Impulsado por un sentido de urgencia que no entendía completamente, su primera acción no fue llamar a su oficina, sino a su banco. Realizó una transferencia sustancial a una nueva cuenta, una cantidad que cambiaría la vida de cualquier persona. Su plan inicial era simple, casi clínico: resolver el problema de Sofía con dinero. Así era como siempre había operado, transformando dilemas humanos en transacciones financieras. Buscó el contacto de Sofía, que le había pedido la noche anterior con el pretexto de necesitar más información. La llamó con la misma formalidad que usaría con un socio de negocios. Al otro lado de la línea, la voz de Sofía estaba cansada, pero cautelosa. Arturo fue directo, explicando que, como forma de honrar la memoria de su esposa y la bondad de su madre, le gustaría ofrecer una subvención para cubrir los gastos médicos de Mateo y garantizar su bienestar. Usó palabras corporativas como fondo y asistencia, intentando crear una distancia emocional, tratando la situación como un proyecto filantrópico y no como algo personal. Sofía guardó silencio por un largo momento, procesando la oferta. La cantidad que él mencionó era tan astronómica que parecía irreal. Era la respuesta a todas sus plegarias, la solución a su mayor miedo. Sin embargo, había una vacilación en su corazón. Aceptar una suma tan grande de aquel hombre complejo e impredecible la asustaba. No quería ser un proyecto de caridad, una forma de que él aliviara su propia culpa.
Con voz firme le dio las gracias, pero dijo que necesitaba pensarlo. Su dignidad era lo único que le quedaba y no la vendería, ni siquiera por la seguridad de su hermano. La negativa, aunque temporal, desarmó a Arturo. Nadie jamás rechazaba su dinero. Se dio cuenta de que su enfoque era erróneo. Aquel no era un problema que pudiera resolverse con un simple depósito bancario. Exigía algo más, algo que había evitado durante 5 años: involucrarse personalmente. En un impulso cambió de táctica. «Entiendo», dijo él, su voz perdiendo la formalidad. «Pero para que yo me sienta cómodo con esto necesito entender la situación completamente. Me gustaría conocer a tu hermano, Sofía. Me gustaría visitarlos, si me lo permites». La petición era un puente, un intento de cruzar el abismo entre ellos. La visita se programó para el final de la tarde. Arturo cambió su traje por ropa casual, un intento de mezclarse que solo lo hacía parecer más fuera de lugar. Al llegar al edificio de Sofía, se sintió un intruso. El olor a comida casera en el pasillo, las risas de los niños jugando, todo era un universo aparte de su vida estéril. Sofía lo recibió en la puerta con una sonrisa tímida. El apartamento era pequeño, pero impecablemente limpio y lleno de una luz cálida. En un rincón, en un sofá un poco gastado, estaba sentado un niño pequeño con ojos grandes y curiosos. Era Mateo. El encuentro con Mateo fue el punto de inflexión. El niño no vio a un magnate, vio a un adulto nuevo con quien jugar. Con la inocencia de los niños, inmediatamente comenzó a mostrarle a Arturo sus dibujos y sus juguetes favoritos, un pequeño ejército de figuras de superhéroes. Arturo, que no había interactuado con un niño en años, se sintió torpe al principio, pero Mateo era insistente y encantador. El niño le entregó una de sus figuras. «Tú puedes ser el villano», le dijo con una sonrisa pícara. Arturo se encontró, para su propia sorpresa, arrodillado en el suelo, haciendo voces de villano y participando en la batalla imaginaria. Mientras observaba la escena, Sofía sintió que sus defensas comenzaban a ceder. Ver a ese hombre, a quien había conocido como un ser frío y arrogante, en el suelo de su sala, riendo genuinamente con los juegos de su hermano, era desconcertante. Vio un atisbo del hombre que quizás fue antes de que el dolor lo convirtiera en una estatua de hielo. En ese momento, él no era el señor Valente, el millonario. Era solo Arturo, un hombre jugando con un niño, y la visión calentó su corazón de una forma que la asustó. A partir de ese día, las visitas se hicieron frecuentes. Arturo usaba la excusa de dar seguimiento a la inversión, pero ambos sabían que era más que eso. Empezó a aparecer con regalos. Al principio eran cosas prácticas: una cesta de la compra de un supermercado gourmet, un purificador de aire para ayudar en la respiración de Mateo. Pero pronto los regalos se volvieron más personales. Libros de arte para Sofía, a quien descubrió que le encantaba dibujar, y el último lanzamiento de un videojuego para Mateo, que hizo que los ojos del niño brillaran de felicidad. Arturo se encontró reorganizando su agenda, antes repleta de reuniones de motes, consejo y negociaciones, para hacer hueco a compromisos que implicaban ir al parque con Mateo o simplemente sentarse en la pequeña sala de estar de Sofía, escuchándola hablar sobre su día. Estaba siendo atraído hacia el calor de su pequeño mundo, una gravedad emocional que no sentía desde la muerte de Lilian. Empezó a notar las pequeñas cosas, la forma en que Sofía sonreía cuando estaba cansada, la valentía en los ojos de Mateo incluso cuando se sentía débil. Se estaba apegando, y eso lo aterrorizaba. Cada sonrisa de Mateo, cada mirada de gratitud de Sofía era un arma de doble filo. Traía una alegría que él creía muerta, pero también despertaba al monstruo dormido del miedo, el miedo a la pérdida. Se veía en la misma posición de antes, amando a alguien vulnerable, alguien que la vida podría arrebatarle en cualquier momento. La enfermedad de Mateo era un recordatorio constante de la fragilidad de la felicidad, la misma fragilidad que le robó a Lilian. Esta guerra interna se manifestaba en su comportamiento errático. Un día era cálido y presente, actuando como una figura paterna para Mateo y un confidente para Sofía. Al día siguiente se volvía frío y distante, cancelando una visita en el último minuto con una excusa profesional o respondiendo a sus mensajes con monosílabos. Estaba construyendo muros y derribándolos en un ciclo vicioso, tratando de protegerse del dolor inminente que creía inevitable. Sofía quedaba confundida y herida con estos cambios. Cuando él era cálido, ella se permitía tener esperanza, no solo por la salud de Mateo, sino por una conexión humana genuina. Cuando él se alejaba, ella se sentía usada, un doloroso recordatorio de que sus mundos eran y siempre serían diferentes. Empezó a cuestionar sus motivos. ¿Era ella solo un proyecto para él?
¿Estaba tratando de reemplazar a la familia que perdió? La incertidumbre era un tormento, lo que le dificultaba confiar plenamente en él, a pesar de toda la ayuda que ofrecía. Mientras tanto, el mundo de Arturo comenzaba a notar su ausencia y su cambio de comportamiento. Su prometida de conveniencia, Isabela, una socialité cuya principal preocupación era la apariencia, fue la primera en confrontarlo. «Arturo, querido, la gente está comentando», le dijo durante una cena de gala. «Dicen que has estado pasando tiempo en barrios inadecuados. Están diciendo que estás teniendo un colapso. Eso no es bueno para nuestra imagen, para los negocios». Su preocupación no era por él, sino por el estatus que su asociación con él le confería. La conversación fue fría y directa. Arturo, que nunca sintió ningún afecto por Isabela, sintió un desprecio aún mayor por su superficialidad. «Mis asuntos personales no son de tu incumbencia, Isabela, y ciertamente no son un punto en la agenda de relaciones públicas», respondió con voz cortante. El enfrentamiento creó una fisura aún mayor en su compromiso de fachada, un acuerdo que ahora le parecía más insoportable que nunca. La vida que llevaba antes solo vacía, ahora parecía una mentira grotesca en comparación con la autenticidad que encontraba en el pequeño apartamento de Sofía. Sus socios en la empresa también estaban preocupados. Arturo, el tiburón implacable de los negocios, parecía distraído. Estaba delegando más, mostrando menos interés en adquisiciones hostiles y más preocupado por salir de la oficina a tiempo. En una reunión del consejo, su mano derecha, Ricardo, lo llamó aparte. «Arturo, ¿estás bien? No pareces tú mismo. Hay un gran proyecto en Monterrey y apenas has mirado los papeles. Si algo está pasando, tienes que decírnoslo. La estabilidad de la empresa depende de tu liderazgo». La presión de su propio mundo estaba aumentando. Arturo se sentía dividido. Por un lado, el universo familiar y exigente de su carrera y sus responsabilidades sociales. Por el otro, el mundo nuevo y emocionalmente cargado de Sofía y Mateo. Intentaba vivir en ambos, pero la tensión lo estaba destrozando. Sabía que tendría que tomar una decisión, pero posponía lo inevitable, temiendo las consecuencias de cualquier elección. Continuar como estaba era imposible, pero abandonar a Sofía y Mateo le parecía una traición a la memoria de Lilian y a la nueva chispa de vida dentro de él. Fue la vida, en su forma más cruel, la que forzó la decisión. Durante una visita de rutina al cardiólogo, el médico de Mateo frunció el ceño al mirar los resultados de los análisis. La condición del niño, que había estado estable durante meses, se había deteriorado de forma súbita y alarmante. El médico fue directo con Sofía y Arturo, quien había insistido en acompañarla. «La insuficiencia está progresando más rápido de lo que esperábamos. La cirugía ya no puede posponerse. Necesitamos operar lo antes posible». La noticia cayó como una bomba. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero, ¿y los riesgos?», preguntó con voz temblorosa. El médico vaciló, su mirada cargada de una compasión profesional que no podía ocultar la gravedad de la situación. «Los riesgos son significativamente más altos ahora, dado el deterioro. Es una cirugía compleja, de altísimo riesgo, pero para ser franco, la alternativa es no hacer nada. Y eso no es una opción viable». La sala del consultorio pareció encogerse, el aire volviéndose pesado y difícil de respirar. Además del riesgo de vida, estaba la cuestión práctica, el costo. La cirugía de emergencia que involucraba a un equipo especializado y cuidados intensivos postoperatorios. Tenía un precio astronómico, un número con tantos ceros que parecía pertenecer a otra realidad. Era una cantidad que ni siquiera toda una vida de trabajo en Pujol podría cubrir. Sofía sintió una ola de desesperación absoluta. Había luchado tanto, se había sacrificado tanto y ahora, en el momento más crucial, estaba completamente impotente. Esa noche, el apartamento, que antes era un refugio de calor, se convirtió en un santuario de miedo. Mateo, sintiendo la angustia de su hermana, se quedó quieto y abrazado a ella. Sofía lloró en silencio, tratando de no asustarlo. Cuando Arturo llamó, casi no contestó. En su desesperación sintió la necesidad de alejarse de él. Su ayuda, que antes parecía una bendición, ahora parecía un cruel recordatorio de su propia insuficiencia. «Es demasiado, Arturo», le dijo por teléfono con la voz rota. «Esto es mío, es mi carga. Ya has hecho suficiente». Lo estaba apartando, no por orgullo, sino por una forma distorsionada de protección. No quería arrastrarlo a la profundidad de su dolor y su miedo. Era su batalla, su cruz. Arturo, al otro lado de la línea, escuchó la desesperación en su voz y sintió un dolor agudo en el pecho. Era el eco de su propia impotencia en el hospital con Lilian. Sabía que no podía, no debía dejarla pasar por esto sola, pero el miedo lo paralizó momentáneamente.
El escenario que más temía se estaba haciendo realidad. Las conversaciones paralelas, los susurros de los espectadores, comenzaron a intensificarse. Isabela, al enterarse de la emergencia a través de Ricardo, vio la situación como una oportunidad. Quizás ahora se dé cuenta de que no puede salvar al mundo, le dijo a una amiga en un café de lujo. Esa obsesión con la plebe se estaba volviendo vergonzosa. Una tragedia, claro, para el niño, pero quizás sea el shock de realidad que Arturo necesita para volver en sí. Sus palabras eran un veneno azucarado, revelando la total falta de empatía de su círculo social. Los socios de Arturo celebraron una reunión informal sin él. Esta situación con el chico es una distracción peligrosa, dijo uno de los miembros más antiguos del consejo. Si empieza a canalizar recursos de la empresa o peor, su energía emocional a esto, nuestra posición en el mercado podría verse afectada. Necesitamos pensar en una contingencia. Ricardo, tienes que hablar con él, hacerle entrar en razón. Tiene que elegir entre ser un filántropo a tiempo completo o el CEO que necesitamos que sea. La 6. Presión para que abandonara la causa de Mateo era inmensa. En el hospital, el equipo médico discutía el caso en términos clínicos y pragmáticos. Las posibilidades de éxito son, en el mejor de los casos, del 50%, dijo el cirujano jefe a sus residentes. El tejido cardíaco está extremadamente frágil. Necesitamos un especialista en reconstrucción valvular pediátrica y el mejor del mundo, el Dr. Evans, está en Zúrich. Traerlo aquí es logísticamente una pesadilla y financieramente prohibitivo para la familia. Tendremos que hacerlo mejor con los recursos que tenemos aquí. La conversación era un jarro de agua fría sobre la ya pequeña llama de esperanza. Arturo era consciente de todas estas fuerzas contrarias. Se sentía aislado, acorralado entre el mundo que esperaba que fuera despiadado y la llamada de su corazón a ser humano. Pasó una noche entera en vela en el despacho de su casa, la habitación que era el centro de su imperio. Miró los gráficos de acciones, los proyectos de rascacielos, los símbolos de su poder. Y por primera vez, todo aquello le pareció vacío, sin sentido. Eran solo ladrillos y números. No tenían pulso, no tenían alma. Pensó en Lilian. Recordó su compasión. Como siempre lo animaba a mirar más allá del beneficio, a ver a las personas detrás de los contratos. Recordó a la madre de Sofía, la enfermera que ofreció bondad a cambio de nada. Y pensó en Mateo, un niño luchando por su vida, y en Sofía, una joven cargando un peso demasiado pesado para sus hombros. La elección se volvió clara, cristalina. Su genio en los negocios, su capacidad para mover montañas en el mundo corporativo, sería inútil si no pudiera usarla para salvar una vida que importaba. En ese momento el magnate y el hombre en duelo se fusionaron en una fuerza única y determinada. El miedo no desapareció, pero fue superado por un propósito mayor. No iba solo a firmar un cheque, iba a tomar el control, iba a librar una guerra contra la enfermedad, contra la burocracia, contra la indiferencia. Tomó el teléfono no para llamar a sus corredores de bolsa, sino para iniciar la operación más importante de su vida. El proceso genial y poco ortodoxo de Arturo Valente no sería para construir un edificio, sino para reconstruir una esperanza. Su primera llamada fue al administrador del mejor hospital de la Ciudad de México, un hombre que ya se había beneficiado de sus donaciones en el pasado. Con una voz que no admitía réplica, Arturo le informó que asumía todos los gastos de Mateo y que exigía la mejor suite de recuperación y un equipo dedicado exclusivamente al niño. No había lugar para la negociación. La segunda llamada, realizada a través de sus contactos internacionales, fue a la oficina del Dr. Marcus Evans, el legendario cirujano cardíaco en Zúrich. Su asistente le informó que el Dr. Evans tenía una agenda completa para los próximos 6 meses. A Arturo no le importó. Dígale al Dr. Evans que Arturo Valente pagará el triple de su tarifa habitual por una única cirugía de emergencia en la Ciudad de México, y que se hará una donación de $10 millones a su instituto de investigación si está en un avión en las próximas 12 horas. Era un movimiento audaz, casi arrogante, usando su riqueza como un arma para el bien. Era un lenguaje que los hombres poderosos entendían. Mientras esperaba la respuesta, no se quedó quieto. Llamó a una compañía de aviación privada y fletó un jet médico de última generación, equipado con unas UCI aérea, para recoger al Dr. Evans en Zúrich y traerlo a México. Coordinó personalmente con las autoridades aeroportuarias para garantizar que no hubiera retrasos en el aterrizaje o en la aduana. Estaba orquestando una compleja operación logística con la misma precisión y ferocidad que usaba para cerrar un negocio multimillonario. Luego llamó a Ricardo, su mano derecha. Cancela todas mis reuniones por tiempo indefinido. Asume el mando del proyecto de Monterrey. Mi única prioridad ahora es personal.
La empresa sobrevivirá sin mí por unos días. Si alguien del consejo tiene algún problema con esto, puede hablar directamente conmigo cuando vuelva. La decisión en su voz era final, inquebrantable. Estaba por primera vez poniendo una vida humana por encima del beneficio, y la claridad de esa decisión lo llenó de una fuerza que no sabía que poseía. Las miradas de desdén y las conversaciones paralelas continuaron, pero ahora Arturo era inmune a ellas. Había elegido su bando. Cuando me siento... Isabela llamó para quejarse de su locura. Él simplemente respondió: «Considera nuestro compromiso terminado, Isabela. Devuelve el anillo». Y colgó. Estaba cortando los lazos con su pasado falso y superficial, uno por uno. Su transformación ya no era interna y vacilante. Era una acción externa, decisiva y poderosa. La tensión crecía con cada hora. La respuesta del Dr. Evans era la pieza final del rompecabezas. Sofía, ajena a toda esta orquestación, estaba en el hospital, sosteniendo la mano de Mateo, sintiendo que la esperanza se desvanecía. Veía a los médicos locales preparándose para una cirugía arriesgada, resignada a lo que parecía ser el único camino posible. No sabía que, a kilómetros de distancia, un hombre que apenas conocía estaba moviendo cielo y tierra, reescribiendo el destino de su hermano con el poder de su voluntad y su fortuna. El obstáculo parecía insuperable. La enfermedad avanzaba, el tiempo se agotaba y las mejores herramientas parecían fuera de alcance. Parecía que a pesar de todo iban a fracasar. La genialidad de Arturo se ponía a prueba no contra competidores del mercado, sino contra el tiempo, la biología y el propio destino. La tensión estaba en su punto más álgido. El resultado de aquella noche de acción frenética determinaría no solo la vida de Mateo, sino el futuro de todos ellos, sellando la redención de Arturo o confirmando sus peores miedos. La respuesta del Dr. Evans llegó como un trueno en la madrugada. Había aceptado. La combinación de la extraordinaria oferta financiera y el atractivo de un caso médico desafiante fue irresistible. La noticia de la llegada inminente del mejor cirujano cardíaco pediátrico del mundo causó una onda de choque en el hospital. El equipo local, que se preparaba para una cirugía de alto riesgo con sus propios medios, fue informado súbitamente de que un nuevo equipo, liderado por una leyenda viva, asumiría el control. Había una mezcla de alivio, intimidación y profundo respeto en el aire. La operación de Arturo estaba en pleno apogeo, una demostración abrumadora de poder y determinación. La llegada de Marcus Evans fue un evento en sí mismo. No llegó con la arrogancia que se podría esperar de un hombre de su talla, sino con una calma y una autoridad que silenciaron el ambiente. Él y su pequeño equipo de especialistas desembarcaron del jet médico y fueron llevados directamente al hospital, donde Arturo los esperaba. El magnate, ahora actuando como un general en su campo de batalla, hizo las presentaciones y resumió la situación con una precisión que impresionó al cirujano. Sofía observaba desde lejos, sintiéndose como una espectadora en su propia vida, completamente aturdida por la escala de lo que Arturo había orquestado para ellos. Ver todo aquello, la logística impecable, la movilización de recursos que parecían ilimitados, reavivó la esperanza en el corazón de Sofía. Sin embargo, era una esperanza frágil, casi dolorosa. Permitirse tener esperanza significaba abrirse a la posibilidad de un dolor aún mayor si algo salía mal. Miró a Arturo, que ahora discutía detalles técnicos con el Dr. Evans, y vio la profundidad de su compromiso. No estaba solo pagando por un servicio, estaba invertido, cada fibra de su ser enfocada en un único resultado: la supervivencia de Mateo. Finalmente entendió que aquello no era caridad, era una promesa. Llegó el momento. Mateo, pequeño y valiente en su camilla de hospital, fue llevado por el equipo hacia el quirófano. Antes de que las puertas se cerraran, miró a su hermana y a Arturo y les dedicó una pequeña sonrisa, un gesto de confianza que les rompió el corazón a ambos. Las puertas se cerraron y un pesado silencio descendió sobre el pasillo. El reloj en la pared comenzó a marcar el tiempo de una forma diferente, cada segundo arrastrándose por una eternidad. La espera había comenzado, un purgatorio de incertidumbre donde todo lo que quedaba era fe y miedo. Arturo guió a Sofía a la sala de espera privada que había solicitado. El lugar era cómodo, pero ningún confort material podía aliviar la angustia de ese momento. Se sentaron en sillones opuestos, el espacio entre ellos lleno de una tensión casi palpable. Por primera vez no había nada más que hacer, ninguna llamada que realizar, ninguna orden que emitir. Ambos estaban impotentes, reducidos a la condición más básica del ser humano, la de alguien que espera y teme. El gran magnate y la humilde camarera eran ahora iguales ante la fragilidad de la vida. Las horas pasaban lentamente. El sol salió,
pintando el cielo de colores que apenas notaron. Sofía rezaba en silencio, sus labios moviéndose sin sonido, sus manos retorciendo un pequeño pañuelo de papel. Arturo, que no rezaba desde hacía años, se encontró librando una batalla interna. Su mente, un instrumento de lógica y control, era inútil allí. Todo lo que podía hacer era sentir, y los sentimientos eran abrumadores. La sala de espera del hospital era un detonante, transportándolo de vuelta a otra espera, otra noche de agonía, cuando esperó noticias de Lilian que nunca trajeron esperanza. El recuerdo lo asaltó con una violencia inesperada, la culpa de no haber estado con ella, la rabia de la impotencia, el vacío que siguió. Pero entonces miró a Sofía, vio su fuerza silenciosa, su fe inquebrantable, y se dio cuenta de la diferencia crucial entre el entonces y el ahora. En aquel entonces estaba solo en su dolor. Ahora estaba compartiendo el peso del miedo con otra persona. La presencia de ella, su serena valentía, era un ancla en medio de su tormenta interna. No estaba solo salvando a Mateo. Estaban de alguna forma salvándose el uno al otro de la soledad. Se levantó y fue a sentarse a su lado. Un gesto simple, pero que lo significaba todo. No dijo nada, solo se quedó allí, su presencia un testimonio silencioso de que estaban juntos en esto. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Un acto de confianza y agotamiento, y él no retrocedió. Por primera vez en 5 años, Arturo Valente se permitió ser un puerto seguro para alguien y al hacerlo, sintió una grieta en su propia armadura de hielo. En esa sala de espera, en medio de la angustia, una nueva forma de familia, nacida del dolor y la esperanza, se estaba forjando. La espera se extendió por más de 8 largas horas. Cada vez que un empleado del hospital pasaba por el pasillo, sus corazones daban un vuelco. Finalmente la puerta del quirófano se abrió. El sonido hizo que ambos se levantaran de un salto. El Dr. Evans caminó hacia ellos, su rostro cubierto por la mascarilla, sus pasos medidos. El tiempo pareció congelarse. El mundo entero de Arturo y Sofía se resumió en ese momento, en la expresión en los ojos del cirujano. Cada segundo de espera contenía la posibilidad de un cielo o de un infierno. El Dr. Evans se detuvo frente a ellos. Había un cansancio visible en su postura, pero algo en sus ojos brilló. Lentamente se quitó la mascarilla quirúrgica. Una leve, casi imperceptible sonrisa rozó sus labios. La cirugía fue un éxito, dijo. Su voz tranquila y clara, cortando la tensión como una cuchilla. Fue extremadamente complejo, más de lo que preveíamos, pero su corazón es fuerte. El niño es un luchador. Va a estar bien. Las palabras simples y directas fueron como la primera lluvia tras una larga sequía. La ola de alivio fue tan intensa que casi derribó a Sofía. Sus piernas cedieron y las lágrimas que había contenido durante tantas horas finalmente brotaron. Un diluvio de alegría, gratitud y agotamiento. Sollozó abiertamente, el sonido llenando el silencio del pasillo. Arturo, actuando por puro instinto, la sujetó con firmeza, amparándola. Sintió sus temblores, la liberación de toda la angustia acumulada, y la abrazó con una ternura que se sorprendió a sí mismo. Él la estaba anclando, pero en realidad era ella quien lo mantenía en pie. Mientras Sofía lloraba de alivio, la reacción de Arturo fue completamente diferente. Él no lloró, no sonrió, se quedó, completamente inmóvil, congelado en su sitio. Las palabras del médico, éxito, fuerte, va a estar bien, resonaban en su mente, pero no podía procesarlas. Era una información tan positiva, tan contraria al resultado que él secretamente temía y esperaba, que su sistema entró en shock. Había pasado los últimos 5 años preparándose para lo peor, viendo la tragedia como la única constante del universo. La victoria, la esperanza realizada, era un concepto que había olvidado. Un silencio. Atónito se apoderó de él. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el rostro del Dr. Evans, como si intentara descifrar un idioma extranjero. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Miró de reojo a Sofía, viendo la alegría pura en su rostro, y luego a las puertas del quirófano de donde la vida había triunfado sobre la muerte. Era un milagro que su cínica visión del mundo no podía albergar. El universo que conocía, un lugar frío e indiferente, de repente se mostraba capaz de una bondad inmensa. En ese momento un torbellino de emociones lo golpeó. Vergüenza por haber dudado, por haberse preparado para el fracaso. Admiración por la fuerza de Sofía, por la valentía de Mateo, por la genialidad del médico. Y una gratitud tan profunda y abrumadora que lo dejó sin aliento. Él, Arturo Valente, el hombre que controlaba todo, no había controlado nada. Solo abrió una puerta, y la vida, con su fuerza terca,
hizo el resto. La constatación de su propia pequeñez ante aquel milagro fue una lección de humildad aplastante. Lentamente, como si saliera de un trance, se movió. Soltó a Sofía con delicadeza y dio un paso hacia el doctor Evans. El magnate, el hombre que contrató al mejor del mundo, se acercó no con aires de patrón, sino con la reverencia de un discípulo. Extendió la mano y su propia mano temblaba. Intentó formular una frase, agradecer, expresar la magnitud de lo que sentía, pero la única palabra que logró pronunciar fue un gracias, ronco, casi inaudible. El apretón de manos fue firme. En ese gesto, Arturo no solo agradecía por la cirugía, agradecía por algo mucho más grande. Agradecía por haberle demostrado que la esperanza no era una fantasía de tontos. El doctor Evans, un hombre acostumbrado a lidiar con las emociones intensas de padres desesperados, simplemente asintió, comprendiendo lo que no se dijo. Vio ante sí no a un multimillonario, sino a un hombre al que acababan de restaurarle la fe en el mundo. Entonces Arturo se volvió hacia Sofía. Ella había dejado de llorar y ahora lo miraba, sus ojos castaños brillando con una luz que nunca antes había visto. Eran ojos que veían a través de él, que veían su dolor, su transformación. La vergüenza por cómo la había tratado aquella primera noche en el restaurante volvió con toda su fuerza. ¿Cómo pudo ser tan ciego, tan cruel? La mujer frente a él era la personificación de la gracia y la resiliencia, y él la había juzgado por la simplicidad de su ropa. Caminó hacia sí. Ella, cada paso pareciendo pesado, cargado con el peso de 5 años de luto y de una vida de arrogancia. Quería decir tantas cosas. Quería pedir perdón. Quería decir que ella y Mateo habían despertado algo en él que creía muerto. Quería decir que veía en ella la misma compasión de Lilian, la misma luz, pero las palabras no llegaron. Se detuvo frente a ella, el silencio extendiéndose, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era un silencio de incomodidad o miedo, sino de emoción profunda y abrumadora. ¿Estás disfrutando de esta historia? Un corazón que sana, una vida que se salva. El poder de la conexión humana es realmente extraordinario. Si tú también estás emocionado con el viaje de Arturo y Sofía, deja tu me gusta para mostrarnos tu apoyo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace transformador que está por venir. Ahora, continuamos con el video. Arturo solo la miraba, sus ojos transmitiendo todo lo que su boca no podía decir. La gratitud, el remordimiento, la admiración. Veía en ella ya no un vínculo con su pasado doloroso, sino la llave de su futuro. Ella y el niño que ahora dormía, recuperándose, eran su segunda oportunidad. Una oportunidad de amar de nuevo, de cuidar de nuevo, de vivir de nuevo, no con el miedo a la pérdida, sino con la alegría de la conexión. Aquel momento en el pasillo del hospital fue el verdadero clímax de su transformación. No fue cuando contrató al médico o cuando pagó las cuentas. Fue en ese silencio, en ese cruce de miradas con Sofía, que Arturo Valente finalmente se despojó de su armadura. El magnate frío y calculista quedó atrás, y en su lugar surgió un hombre vulnerable, humilde y por primera vez en mucho tiempo genuinamente esperanzado. El mundo exterior, con sus intrigas y sus expectativas, había desaparecido. Isabela, sus socios, la alta sociedad mexicana, nada de eso importaba. Lo único real era ese pasillo de hospital, el olor a antiséptico, el brillo de las luces fluorescentes y la mujer frente a él, a cuyo hijo había ayudado a salvar y que a su vez lo había salvado a él de sí mismo. No necesitaba palabras para sellar ese momento. La promesa ya estaba hecha silenciosamente en su corazón. En aquel pasillo, mientras la realidad del éxito de la cirugía finalmente se asentaba, Arturo encontró su voz. Miró a los ojos de Sofía, y las palabras que salieron no eran las de un magnate, sino las de un hombre confesando su alma. «Perdí a mi familia una vez», dijo, con la voz embargada por la emoción pero firme con una nueva convicción. «Me escondí detrás del dinero y el poder, pensando que eso me protegería del dolor. Pero lo único que conseguí fue aislarme. No voy a permitir que eso suceda de nuevo. No con ustedes». La declaración era un juramento, una promesa solemne hecha ante el fantasma de su pasado. Tomó la mano de ella, un gesto que selló su promesa. «Vamos a superar esto juntos», continuó, la palabra nosotros resonando con un peso y un significado que ambos entendieron. Tú, Mateo y yo. En ese momento no solo estaba ofreciendo apoyo, se estaba ofreciendo a sí mismo, su lealtad, su futuro. Para consolidar su compromiso, caminó hasta la recepción de la administración del hospital y ante una Sofía atónita, firmó todos los papeles necesarios, no solo cubriendo los costos, sino declarándose oficialmente como el tutor legal temporal de Mateo,
asumiendo total responsabilidad por su bienestar y por todas las futuras decisiones médicas. Los días siguientes fueron de una calma curativa. Mateo se recuperaba notablemente bien, su fuerza vital regresando a cada hora. Arturo se convirtió en una presencia constante en la habitación del hospital, no como un visitante, sino como un miembro de la familia. Aprendió los horarios de los medicamentos, conversaba con las enfermeras y, lo más importante, pasaba horas leyéndole historias de aventuras a Mateo, cuyos ojos ahora brillaban con una salud renovada. Sofía observaba esta interacción con el corazón desbordado. Él, hombre que antes la había humillado, era ahora la figura paterna que su hermano nunca tuvo, un pilar de fuerza y amabilidad que ella misma comenzaba a admirar profundamente. Durante ese periodo, Arturo desmanteló metódicamente su antigua vida, formalizó el fin de su compromiso con Isabela, una llamada telefónica breve y sin emoción que fue como cerrar un libro terminado hace mucho tiempo. Enfrentó a su junta directiva, no con disculpas, sino con una nueva claridad. Anunció que reduciría su carga de trabajo diaria para centrarse en proyectos más significativos, incluyendo la supervisión de una nueva iniciativa filantrópica. Algunos protestaron, pero vieron en sus ojos una determinación de acero que no podían desafiar. Ya no estaba jugando su juego. Estaba creando sus propias reglas, basadas en valores y no en cifras. Cuando Mateo finalmente recibió el alta, no fue al pequeño apartamento que conocía. Arturo los llevó a una casa encantadora e iluminada en un barrio tranquilo, con un gran jardín al fondo. Un lugar donde un niño puede correr y jugar a la pelota con seguridad, dijo simplemente. Sofía se quedó sin palabras, abrumada por la generosidad. Intentó protestar, pero Arturo la interrumpió amablemente. Esto no es un regalo, Sofía. Es un hogar. Nuestro hogar, si lo permites. Fue entonces cuando reveló que había iniciado el proceso legal para adoptar a Mateo, para darle su nombre y un futuro seguro. Con el tiempo, la gratitud de Sofía floreció en algo más profundo. Veía el cambio genuino en Arturo, la manera en que se deleitaba con las pequeñas alegrías de la vida doméstica, la paciencia con la que cuidaba de Mateo. El amor entre ellos creció orgánicamente, no de una pasión arrolladora, sino del suelo fértil del respeto mutuo, de la experiencia compartida y de una profunda conexión emocional. Se convirtieron en compañeros, sanando las heridas del otro y construyendo una nueva definición de familia, una que no se definía por la sangre, sino por la elección y el corazón. Fiel a su transformación, Arturo sabía que su promesa de honrar a Lilian necesitaba algo más. Vendió uno de sus edificios comerciales más icónicos, el símbolo máximo de su antiguo yo despiadado, y con las ganancias creó la Fundación Lilian Valente. No era solo una maniobra de relaciones públicas, sino el trabajo de su vida. La misión de la fundación era clara y poderosa: proporcionar financiación para cirugías cardíacas y tratamientos de vanguardia para niños de familias de bajos ingresos, garantizando que ningún otro padre o tutor tuviera que enfrentar la desesperación que Sofía conoció. Con humildad, le pidió a Sofía que fuera la directora de la fundación. «Nadie entiende la misión de este lugar mejor que tú, Sofía», le dijo. «Tu compasión y tu fuerza son el corazón de esta fundación, así como Lilian fue el corazón de mi vida». Al darle ese papel, no solo le ofrecía un empleo, estaba reconociendo su fuerza y dándole el poder de transformar su propio dolor en esperanza para innumerables personas. Ella aceptó, encontrando un nuevo propósito que le dio un significado aún mayor a su viaje. 5 años después, el jardín de la fundación, que también era el jardín de su casa, estaba lleno de risas. Un Mateo de 11 años, sano y vibrante, corría detrás de un balón de fútbol con Arturo. Sofía, sentada en un banco, mecía suavemente a su hija de 2 años. Lilian, nombrada en honor al ángel que de alguna manera los unió. La familia que habían construido era un testimonio vivo del poder de la redención. Ya no se definían por sus pérdidas, sino por la abundancia de su amor. Una nueva pareja, con los ojos llenos de la misma ansiedad que Sofía sintió un día, llegó para una reunión en la fundación. Fue Arturo quien se levantó para recibirlos. Su mirada ya no era la de un magnate cínico, sino la de un hombre que entendía el dolor. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa cálida y genuina. «Entren. Aquí creemos en las segundas oportunidades». El ciclo de dolor se había roto, transformado en un legado de esperanza que se extendería mucho más allá de su propia historia. Aquel día, al humillar a Sofía en un restaurante de lujo, Arturo Valente pensaba que el valor de un hombre se medía por lo que podía comprar. Años después, rodeado de su familia, aprendió la verdad.
La verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria o en una cartera de acciones, sino en la valentía de abrir el corazón al dolor del otro, en la fuerza de transformar el propio sufrimiento en una fuente de generosidad y en la capacidad de construir una familia sobre los cimientos del amor y el respeto. Aprendió que la genialidad no reside solo en cerrar negocios, sino en abrir puertas para quienes lo necesitan. Descubrió que la mayor transacción de su vida no involucró dinero, sino el intercambio de un corazón roto por un propósito renovado. La historia de Arturo y Sofía no es solo sobre un romance improbable, sino sobre el descubrimiento de que las conexiones más profundas y significativas a menudo nacen de los lugares más inesperados, forjadas en el fuego de la adversidad y templadas por la compasión. El viaje de Arturo le enseñó que el lujo verdadero no es tener un traje caro o cenar en el restaurante más exclusivo. El verdadero lujo es tener a alguien que te sostenga la mano en la sala de espera de un hospital. Es escuchar la risa de un niño sano en el patio. Es saber que tu vida tiene un impacto positivo en el mundo. Perdió una fortuna en términos de edificios y acciones, pero ganó un universo en términos de amor, familia y paz mental. Lilian, su difunta esposa, creía que cada persona tenía una luz. Durante 5 años, Arturo vivió en la oscuridad, su propia luz apagada por el dolor. Pero el medallón de plata pasado a través de manos amables fue como una chispa. Sofía y Mateo fueron el oxígeno que permitió que esa chispa se convirtiera en una llama que no solo lo calentó a él, sino que ahora iluminaba el camino para muchos otros. Finalmente, se convirtió en el hombre que Lilian siempre supo que podría ser. Arturo Valente aprendió de la manera más difícil y más hermosa que el valor de un hombre no está en lo que acumula para sí mismo, sino en lo que da a los demás. Aprendió que un corazón puede romperse y aún así volverse más grande y más fuerte en sus partes remendadas, y que el amor en su forma más pura no es sobre poseer, sino sobre elevar. La verdadera fortuna no es lo que se tiene en el bolsillo, sino la luz que se lleva en el alma. ¿Alguna vez has presenciado un acto de bondad que cambió por completo el rumbo de una vida? La historia de Arturo y Sofía nos muestra que nunca es tarde para cambiar y que la empatía es la mayor fuerza del universo. Deja un me gusta si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete a nuestro canal para más historias de redención y segundas oportunidades que reconfortan el corazón. Y comenta, el amor no tiene precio. Si tú también crees en el poder transformador de la bondad humana. Gracias por vernos y hasta la próxima.